Ya casi, ahorita nos indica. Esto tardó un poco en grabar. A ver. Sí, ahorita René te digo cómo funciona. Muy bien. Justamente para eso vamos. Bueno, estamos comenzando a grabar. Buenas noches, mi nombre es José Luis Piquete y soy el que les va a dar esta capacitación. Este curso se va a grabar, de hecho se está grabando y va a estar disponible en la lista de correo que les facilite junto con su invitación. Vamos a ver. Bueno, mientras tanto, para también resolver una pregunta que acaban de hacer, para la asistencia voy a utilizar una encuesta. Esa es la manera en cómo ustedes van a decirme si están o no. Por favor, utilicen un nombre y el correo durante todo el tiempo. Así me facilita mucho ver el tema de la asistencia. Quizá lo más difícil para mí es el tema de asistencias, entonces por favor no dejen de hacer. Ahí está. Entonces, en este momento acabo de lanzar una encuesta en donde dice asistencia, presente y ausente. Efectivamente, ya colocan ustedes presente, ya con eso ya tengo la relación de su asistencia. Les comento cómo funciona esto. Tengo dos monitores, entonces de un lado voy a tener el chat abierto. No es necesario que ustedes pidan la mano, coloquen las preguntas y yo voy leyendo. Y si quieren hablar, levanten la mano y con mucho gusto les cedo la palabra. Las sesiones empiezan normalmente a las 8:05. Dejo 5 minutos de tolerancia. El día de hoy es la primera sesión. Vamos a empezar justo a la hora y vamos a hacerla muy breve, más o menos como de 1 hora. Entonces, bueno, estamos hablando de que este curso está diseñado para ser de 10 horas. Es uno de los cursos más cortos que tengo. Son 10 horas con el tiempo muy holgado. La verdad, lo que quiero son sesiones de preguntas y respuestas, que exploremos más allá de lo que estamos viendo y de que podamos aprender lo más posible con la capacitación. Entonces, a lo mejor nos sale en 1 hora y media, a lo mejor 2 horas con 5, pero al final de cuentas es aproximadamente 2 horas. Todas las sesiones se graban y, Alfonso, ¿qué tal? Qué milagro. Ustedes recibieron una invitación vía correo electrónico en donde se les dan los datos. La liga de Google Meet siempre va a ser la misma. Y también se les dio una liga a una lista de reproducción. Esta lista de reproducción se las voy a colocar en el chat por si no la habían visto. Ahí es en donde van a estar los videos. Tengan mucho cuidado con la liga. Esta lista de reproducción durante cierto tiempo, normalmente es 1 mes, pueden ser hasta 6 meses, está escondida, no está listada dentro del catálogo de Google. Solamente van a poder acceder a los videos utilizando este enlace. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes pagaron por esto y tienen acceso exclusivo a las sesiones. Sin embargo, en algún momento las voy a publicar. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí procuro que antes de 24 horas estén las sesiones. A veces se me pasa, pero procuro que estén las sesiones ahí. Los apuntes los voy a estar compartiendo en GitHub constantemente. ¿Qué es en la personal? Está, y creo que es GCP 341, aquí está. También se los voy a colocar en el chat. Como ustedes saben, las personas que han estado en mis capacitaciones, yo utilizo mucho las notebooks de Jupyter. Ya me corrigieron, los Jupyter es Jupyter. Estas notebooks son herramientas con las que yo puedo generar código interactivo. Sin embargo, estas sesiones, en este curso en particular, no voy a trabajar directamente con las notebooks,
sino que voy a trabajar directamente con la herramienta de web de BigQuery. De todas formas, ustedes pueden seleccionar, si se fijan, tengo apenas 2 capítulos, esto va a ir creciendo conforme vayamos avanzando. Y la gran ventaja que tienen las notebooks, además de que contienen código ejecutable, es que GitHub las puede desplegar en línea. Entonces los apuntes están en línea y lo único que necesitan es consultarlos directamente desde este repositorio. ¿Ok? Estas son mis copilotos. Siempre se alocan a esta hora. Ahorita se va y me voy a tener que ir por ella. Y bueno, son ahora sí que el sonido ambiente que tenemos estas horas. Voy a apagar mi cámara. Normalmente trabajo sin cámara, todo es a través de compartir pantalla. ¿Ok? Entonces, bueno, ya estamos. Ya sabemos dónde están los apuntes, ya sabemos dónde están los videos que van a ser grabados. Y lo más importante de estas capacitaciones y de estos videos y de estos apuntes es esto de aquí. La obra utiliza una licencia Creative Commons, el repositorio tiene una licencia MIT, significa que ustedes pueden compartir la información. Realmente me encanta hacer esto, yo lo haría gratis si pudiera, de hecho yo creo que lo voy a hacer gratis a partir de 1 mes o 2. Estoy cambiando los formatos. Y ustedes pueden compartir los apuntes, descargarlos, hacer un fork, dar un curso y cobrar por ese curso con mis contenidos. Y lo único que les pido es la atribución de la obra original. Bueno, esta es una obra derivada de esta. Y es lo único que les pido. Nadie los va a demandar si ustedes quieren vender un libro o quieren vender un curso en 50,000 pesos con mi material. Nadie les va a decir absolutamente nada, siempre y cuando den la atribución. Es totalmente gratuito. El acceso, no necesitan ni avisarme, excepto la atribución. ¿Qué otra cosa tenemos con respecto a la lista de reproducción? Sucede algo muy similar. Como les digo, esta lista, para darle un poquito más de sentido a que ustedes paguen, es una lista que no está listada. No es privada, simplemente no está listada dentro de YouTube. Pero eso no implica de que si les gusta el curso y lo quieren compartir o dar también capacitaciones utilizando este material grabado, también lo pueden hacer. No me enojo, ustedes pueden copiar la liga y pasársela a quien ustedes quieran. Nadie les va a estar cobrando y, como ya les dije, en algún momento en el futuro, esta lista de reproducción va a ser pública. Entonces no se preocupen, no hay restricciones de ningún tipo con respecto a estos contenidos. Lo que más me gusta es compartir conocimiento, de hecho, por eso nació esta capacitación. Y bueno, pues esas son las reglas. Las reglas es que pueden compartir todo lo que ustedes quieran. Y vamos a comenzar. Les voy a comentar rápido. No hay de nada, no hay de qué. Les voy a comentar a grandes rasgos por qué este curso y por qué lo saqué de manera tan intempestiva. De hecho, no planeaba hacerlo, pero la semana pasada, los que me siguen por ahí de LinkedIn se dieron cuenta de que hice mi examen de certificación como Data Engineer de Google Cloud Platform. Afortunadamente ya obtuve la certificación y me enamoré de BigQuery. BigQuery ya lo había utilizado, ya lo había usado hace algunos años, pero me di cuenta de que es una de las herramientas más poderosas que tiene Google para el tema de analítica. Tiene muchísimas herramientas. Google es un repositorio gigantesco de herramientas y de soluciones enormes para diversos tipos de negocios y organizaciones. Pero BigQuery quizá es una de las joyas de la corona de Google con respecto a analítica. Y les voy a enseñar por qué. Y vamos a comenzar con la introducción. José Luis, ¿me puedes compartir a veces la liga? Sí, claro. ¿A los apuntes? Sí, por favor. Claro que sí, están en GitHub. Se los paso nuevamente. Está en el chat. Ahí está. Gracias.
Y estamos con el capítulo 1, que es de introducción. Como les comento, no nos vamos a llevar más de una hora el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de teoría, vamos a hablar de qué es lo que ofrece Google Cloud Platform y vamos a hablar de algunos conceptos importantes cuando hablamos de datos. BigQuery es la herramienta de analítica de Google que aprovecha y separa almacenamiento y procesamiento. BigQuery utiliza la tecnología que utiliza YouTube para poder hacer que ustedes vean los videos en tiempo real prácticamente, la tecnología que usa el buscador, la tecnología que usan para Google Drive y sobre todo el poder de procesamiento y almacenamiento. Si ustedes quieren saber cómo funciona Google para estas aplicaciones, van a encontrarse con ciertas herramientas, con ciertas tecnologías. El sistema de archivos de Google se llama Colossus. Colossus le permite a Google consolidar de manera centralizada toda su capacidad de almacenamiento. Colossus es un gigantesco sistema de archivos. Por cierto, algunos de los contenidos pueden ser traducidos al español, creo que no, pero voy a procurar que todos estén traducidos al español. Si ustedes querían saber cómo es que guarda las fotografías o guarda los correos o guarda los archivos de Workspaces, Colossus es el sistema de archivos. Es el superalmacenamiento que tiene Google para todas sus aplicaciones y particularmente para BigQuery. ¿Qué otra herramienta tiene BigQuery? Déjenme cerrar algunas cosas y abrir otras. BigQuery me permite almacenar enormes cantidades de información. Estamos hablando de petabytes de información y puedo acceder a ellos de manera prácticamente automática. El otro componente que tiene BigQuery es el de procesamiento. Esta herramienta, esta tecnología se llama Dremel. Dremel puede manejar lo que se conoce como un dataset. Esto es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. En la próxima sesión vamos a ver lo que es un dataset y cómo se comporta un dataset. Si ustedes quieren saber la teoría, aquí ustedes pueden trabajar, pueden descargar el PDF sobre Dremel. Cómo funciona, cuál es el modelo de los datos, cuál es la estructura de columnas que utiliza y cómo funciona de manera interna Dremel. Lo que hace Dremel es consolidar el poder de cómputo de todos los data centers de Google, y estoy hablando de eso precisamente. Y lo que ustedes les tardaría normalmente, no sé, una semana de cómputo en una computadora normal, Dremel lo distribuye por toda la capacidad instalada de Google, y esta operación que tardaría 2 semanas nos va a tardar unos cuantos segundos. Dremel es la tecnología que me permite procesar grandes cantidades de información a través de múltiples nodos de cómputo de manera prácticamente automática. Y bueno, aquí es en donde se va a diferenciar BigQuery de otras soluciones que nosotros utilizamos. Seguramente muchos de ustedes, cuando hablan de Big Data o hablan de analítica de grandes datos, han utilizado Hadoop. Hadoop utiliza un sistema de archivos que se llama HDFS. Este sistema de archivos, déjenme cerrar esto, los coloco en el chat. Este sistema de archivos no es otra cosa más que un clúster de almacenamiento en donde se particiona la información y los datos.
Estos datos son distribuidos en todo este clúster en tres partes. Ustedes van a fraccionar sus datos, los van a sacar tres copias y los van a guardar en máquinas distintas. Y toda la información está distribuida dentro de este gran data center de almacenamiento. HDFS requiere de una red para comunicar única y exclusivamente datos de almacenamiento. Cuando ustedes construyen infraestructura con Hadoop, van a tener tres redes. La red de control, que es la que manda las instrucciones a los nodos. La red de cómputo, que es la que se encarga de procesar la información. Y la red de almacenamiento, que es la que se encarga precisamente de guardar la información. HDFS es el sistema de archivos de Hadoop. Y es un sistema de archivos distribuido. La velocidad de procesamiento de Hadoop depende de la velocidad, del ancho de banda de su red. Y entonces a veces el cuello de botella cuando hablamos de Hadoop es que necesitan una red de alta velocidad. Estamos hablando de fibra óptica, estamos hablando de más de 1 gigabit por segundo, y solo así puede ser utilizable Hadoop. Una de las soluciones para evitar este cuello de botella con Hadoop es Spark. Spark es un proyecto de Apache, de la Fundación Apache, Apache Spark. Los voy a colocar en el chat. Spark es un sistema de procesamiento y análisis de datos en memoria. Entonces, lo que hace Spark es aprovechar la capacidad de memoria de un clúster de máquinas y realizar operaciones en memoria. ¿Por qué? ¿Por qué Spark realiza las operaciones en memoria? Porque es mucho más fácil la comunicación del bus de la máquina, es decir, cómo se canaliza la información que va de la memoria al procesador, y la va a optimizar para el uso de grandes datos. Spark lo que realiza primordialmente es cómputo en memoria. La velocidad que tiene HDFS a través de una red siempre es mucho menor que la que puede tener Spark en memoria. Spark es una herramienta de analítica como lo es, ¿cómo se llama? BigQuery. Pero aquí es en donde viene la gran diferencia. Estamos hablando de que para que HDFS pueda funcionar bien, ustedes necesitan una red que sea lo suficientemente rápida como para hacer el procesamiento. Y debido a que a veces nuestro límite son los gigabits, utilizamos Spark para hacer este tipo de operaciones. Pero fíjense en esto. Otro Jupyter es la red de alta velocidad de Google. Esta es la red interna. Efectivamente, Eric, con Spark tenemos el cuello de botella por las comunicaciones, con Hadoop en particular. El clúster de Hadoop es tan rápido como su interfaz de comunicación de red. Y Spark soluciona todo esto consolidando las operaciones en memoria. Fíjense en esto. Jupyter tiene una capacidad de más de 1 petabit por segundo. La velocidad en la que se maneja la información dentro de la red de Google es de 1 petabit por segundo. Nosotros estamos apenas, si utilizamos fibra óptica, estamos en el orden de los gigabits. Después de los gigas siguen los teras. En el caso de Google, estamos hablando de petabits por segundo. La velocidad de la red que tiene Google hace que operaciones en memoria, que las operaciones en memoria ya no sean tan necesarias y que yo pueda manejar y separar el almacenamiento y el cómputo en lugares distintos, pero con un bus de procesamiento
de este tamaño. Entonces, el procesamiento y el almacenamiento están separados, pero el gran diferenciador es la red de Google. Si quieren saber más sobre cómo funciona BigQuery, y lo vamos a ver el día de mañana, ustedes pueden ver esta liga que me habla de la arquitectura. Lo vamos a explorar mañana con más calma, pero solamente vamos a ver algunos conceptos. Este es un diagrama de cómo funciona BigQuery. BigQuery, como les comentaba, en el lado, déjenme ver si tengo herramientas para dibujar. No sé, bueno, ahorita les enseño. Del lado izquierdo, ustedes van a ver de que tienen almacenamiento distribuido y replicado. Esto es el nivel de servicio que maneje su durabilidad. Como les comento, es la infraestructura de almacenamiento de Google, no solamente para Google Cloud Platform, sino para todos sus productos y servicios. Aquí va a distribuir la información. La información llega a través de una ingesta. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. BigQuery lo que va a hacer es distribuir los datos en un conjunto enorme de CPUs. Prácticamente no hay ningún tipo de lag porque tenemos una red que maneja petabits de información. Y entonces yo puedo separar de manera muy eficiente dónde se encuentra mi almacenamiento y dónde se encuentra mi poder de procesamiento. Hay varias interfaces para trabajar con BigQuery. Déjenme abrir el chat para verlos. Ahí está. Podemos utilizar consultas o queries utilizando SQL puro, que es lo que vamos a ver. Yo tengo una API REST con la que voy a trabajar y también tengo una interfaz, tanto web como de línea de comando. En este curso, para no hacer cosas muy complicadas, vamos a estar trabajando con la interfaz web. Quizás por ahí del viernes estemos trabajando un poco con el comando BQ, que es la línea de comando. Pero en estos momentos, para hacer todo muy fácil y sencillo, vamos a estar trabajando con la interfaz web. Y vamos a estar utilizando queries basados en SQL puro. Además de esto, bueno, tenemos también interfaces. De hecho, la interfaz de línea de comando está escrita en Python. Y entonces el comando ejecutable no es otra cosa más que un binario de Python que nosotros podemos aprovechar. Hay muchas implementaciones y tenemos por aquí inclusive 7 lenguajes de programación que están disponibles para programar BigQuery. Y vamos a hablar un poco del ciclo de vida de los datos. BigQuery se encuentra en una parte muy particular del ciclo de vida de datos. Este curso, esta capacitación, es particularmente sobre el tema de Data Warehouse, en donde yo voy a hacer consultas relativamente sencillas con respecto a los datos que tengo almacenados. ¿Cuál es el ciclo de vida de los datos? Es más, tengo por aquí alguna gráfica, la voy a pegar. Denme un segundito, déjenme la busco. En donde tengo un diagrama más complejo del ciclo de vida de los datos. Creo que aquí está. Lo voy a añadir en los apuntes. Denme un segundo. Este es de Data Science. Ciclo de vida de los datos. Esto es como normalmente nosotros vamos a utilizar los datos. Tenemos el proceso de creación. En el proceso de creación, nosotros, más que sacar los datos del aire, vamos a tener fuentes de información, fuentes de datos.
De hecho, con esto de la pandemia, cuando hablo de fuentes de datos, imagínense que regresamos a 2020, desafortunadamente, no quisiéramos recordar ese año, y de repente nos topamos con una pandemia en donde todo el mundo tiene que ir a encerrarse en su casa y los hospitales comienzan a saturarse y yo necesito, y digo, no soy fan del doctor Gatell, pero tengo que todos los días pararme frente a millones de personas a decirle cómo van las cosas con respecto a la pandemia. Necesito darle datos de los enfermos, de los positivos, de las pruebas que yo hice, de los que están hospitalizados y de los que fallecieron. Y tengo que sacar la información de todo el sistema de salud mexicano. Y no solo eso, sino que tengo que hacerlo ya, porque me van a estar pidiendo la información prácticamente todos los días. Y entonces tengo que formar una red de información en donde tengo que acudir a diversas fuentes. Desde el centro médico rural hasta el hospital Serafines del Pedregal, cada uno con un sistema distinto de control de sus pacientes. No solo eso, tengo que cuidar que haya una persona encargada de tomar estos datos. Y esta persona puede tomarlos a mano, puede capturarlos en un sistema automatizado, puede guardarlos en disco, puede tener formularios y al final de cuentas yo tengo que consolidar la información. Esa información tiene que ser capturada y guardada en un formato que sea compatible con los demás formatos. Y además tiene que ser enviada a la Secretaría de Salud para que a partir de ahí se saque todos los datos y sea procesada la información. Nuevamente, no soy fan del doctor Gatell, pero lo que se hizo durante la pandemia, durante los inicios de la pandemia en 2020, con todo el sector salud, para tener información no al momento, no en tiempo real, pero sí razonablemente actualizada de los datos, fue una labor titánica. Y si ustedes grafican los datos de COVID, que por cierto hay un dataset de COVID dentro de BigQuery, se van a dar cuenta de que no es continua la gráfica, sino que tiene valles y tiene picos. Y normalmente en fin de semana los reportes caen. Y los lunes aumentan los reportes. Y normalmente a final de mes hay un aumento considerable. ¿Qué es lo que sucede? La fuente de información, crear la información, tiene sus detalles y especificaciones. Y entonces nosotros necesitamos identificar las fuentes. ¿Qué fuente puede ser? Puede ser un archivo de texto, puede ser una base de datos en SQL, pueden ser, no sé, imágenes o tweets o comentarios dentro de una red social. Y al final de cuentas lo que tengo que hacer es procesarlos. A partir de las fuentes, yo los limpio, los ordeno, los arreglo y puedo analizarlos. Una vez que los analizo, los conservo, les doy acceso y los puedo reutilizar. Creo una nueva fuente de datos. Por eso es un ciclo. Al final del cuento, al principio tengo datos muy crudos que conforme este ciclo va evolucionando, se van refinando. Y es ahí en donde entran diversas herramientas dentro de este ciclo. De manera simplificada, Google Cloud identifica ingesta, que es decir, la obtención de datos, almacenamiento en distintas modalidades, procesamiento y análisis, y exploración y visualización. Esta gráfica que ven ustedes aquí, la van a encontrar en esta liga. Ingesta de datos no es otra cosa de cómo voy a obtener los datos. Y entonces tengo, por ejemplo, App Engine, que me permite generar una aplicación web, en donde yo obtengo información o genero información. Compute Engine, que no es otra cosa más que una máquina virtual.
Google Kubernetes Engine, en donde yo voy a tener aplicaciones containerizadas. Cloud Functions, en donde yo, más que una aplicación, genero una función que va a estar procesando datos. Cloud Run, en donde yo puedo ejecutar un contenedor, mientras que Kubernetes ejecuta un clúster de contenedores, un conjunto de contenedores a través de los pods. Cloud Run solamente ejecuta un solo contenedor. Es mucho más simple. Todos estos de aquí me generan aplicaciones. App Engine, Compute Engine, Kubernetes Engine, Cloud Functions, todo esto son aplicaciones. Pero ¿qué pasa si yo tengo cierto tipo de dispositivos que están mandando información? ¿O qué pasa si yo estoy conectado a Twitter y estoy siguiendo un tema en particular? Ah, bueno, entonces aquí lo que nosotros vamos a tener son flujos de datos. Entonces tenemos una herramienta llamada PubSub, que digamos que es la contraparte de Apache Kafka. Por cierto, voy a seguir dando cursos de estos. Ya le pedí permiso a mis jefes. Entonces, es muy probable que esté dando cursos de GCP públicos. De hecho, no están para saberlo, pero tengo unos grupos de estudio dentro de Qualtop, dentro de la empresa en la que trabajo, para certificaciones de Google Cloud Platform. Algunos de esos cursos no son públicos, pero estos sí están siendo públicos. Entonces sí es muy probable que los publique. Por cuestiones de tiempo, a lo mejor ya no van a ser en vivo, es lo que estoy viendo, y van a ser grabados, pero déjenme verlo. Necesito evaluar mis tiempos. La verdad, a veces quedo muy mal por el trabajo, pero bueno, también el trabajo es el que me da la oportunidad de no cobrar mucho por esto. Es una por otra. Entonces, necesito ordenar mi vida y mis cargas de trabajo para ver si puedo seguir dando en vivo esto o grabo. Bueno, continuamos. Hay otras fuentes, por ejemplo, el sistema de bitácoras de Google Cloud. El sistema de bitácoras está tomando siempre la información que generan mis diversos sistemas y puede redireccionar este flujo de información, por ejemplo, a BigQuery. Cuando yo utilizo BigQuery como el repositorio de información, lo van a encontrar como Sink, S-I-N-K. En español, receptores. Pero si ustedes encuentran el concepto de Sink dentro de GCP, es un repositorio a donde se va a enviar información. Las bitácoras tienen un tiempo nada más dentro de su caché, por decirlo así, y después de ese tiempo tienen que ser enviadas a un repositorio para datos históricos, que se conoce como Sink. ¿Qué más tenemos? El servicio de transferencia de datos. Yo puedo transferir datos desde on-premise a Google Cloud Platform y particularmente a BigQuery. Entonces, por ejemplo, si tengo un sistema Oracle que maneja exabytes, yo puedo utilizar este servicio de transferencia de datos para alimentar a BigQuery. Tengo el servicio propio este es para almacenamiento de datos. Voy a hablar mañana de Cloud Storage. Y este es el de transferencia directa. Y existe otro servicio en donde ya estamos hablando de hasta de más de 10 terabytes, en donde les dan un appliance, que no es otra cosa más que una cajita que conectan a su red, descargan la información está cifrada y asegurada, y un chofer de Google pasa por la cajita y se la lleva a las instalaciones más cercanas. Obviamente esto sale carísimo, pero bueno, hay información que lo vale. Entonces, estas son las maneras tradicionales de ingesta de datos. Después de la ingesta viene el almacenamiento. Y entonces tenemos Cloud Storage, del que vamos a hablar mañana. Cloud SQL, que no es otra cosa más que instancias de máquinas virtuales que tienen una imagen
de MySQL o de PostgreSQL o de Microsoft SQL Server. Y entonces yo habilito una base de datos como la que conocemos y hago consumos transaccionales como los conocemos. Tenemos una herramienta que es Datastore, que es muy parecida a MongoDB, nada más que esta sí cumple con ACID. Se utiliza primordialmente para aplicaciones móviles y lo que guarda son documentos. Tengo Bigtable, que tiene una capa, que es un almacenamiento, le llaman columnar, en donde yo voy a tener una columna que es un identificador, y después voy a tener yo una serie de renglones, se conocen como sparse tables, las cosas estas. Entonces, Bigtable lo que tiene es una tabla, tiene una columna con un identificador, y lo demás son datos que yo puedo colocar de manera, pues con distinta información. Inclusive puedo guardar pipes o guardar información. ¿Qué ventaja tiene Bigtable? La ventaja que tiene Bigtable es que es capaz de manejar también petabytes de información. Otra de las ventajas que tiene es que maneja datos no estructurados, es no SQL. De hecho, se los voy a colocar aquí en el chat. ¿Dónde la puse? No, para acá. No, ahorita se los pongo. Bueno, ahorita se los pongo. Se utiliza mucho, sobre todo, para conectarse a Internet de las Cosas y para series de tiempo. Maneja cantidades brutales de información. Si ustedes quieren conectarse y consumir y almacenar grandes cantidades de información, es Bigtable. Y si ustedes se fijan, en Store y en procesamiento y análisis está BigQuery. BigQuery puede manejar datos tabulares, puede manejar tablas. De hecho, los datasets no son otra cosa más que, como decimos en el mundo de las hojas de cálculo, una sabanota que contiene una serie de columnas y renglones que contienen información. Eso es BigQuery. Tenemos almacenamiento, también parecido para móviles. Por ejemplo, seguramente han escuchado de Firebase para aplicaciones móviles. Y por último tenemos Cloud Spanner. Cloud Spanner es una cosa muy interesante. También es cara comparado con Cloud SQL, pero aprovecha la capacidad tanto de almacenamiento como de procesamiento de Google para ofrecernos una base de datos relacional, transaccional, basada en SQL. De hecho, Cloud Spanner es la solución de base de datos relacional de Google que tiene una interfaz compatible con PostgreSQL. Ah, y por cierto, Cloud SQL no es otra cosa que MySQL Postgres. Cloud Storage, para los que vienen de AWS, es como S3. Datastore es como Mongo. Bigtable, de hecho, se programa con la misma interfaz que HBase. Me regreso. ¿Dónde estaba? Creo que es aquí, ¿verdad? No. A veces se me va, perdonen. A ver, ¿dónde lo puse? Aquí está, perdón. BigQuery maneja HBase. Cloud Storage y Firebase también se parecen un poquito a Mongo. Y Cloud Spanner es una base de datos relacional gigantesca, enorme, de alta disponibilidad y con capacidad de escalar a lo que ustedes quieran. El límite es la capacidad de Google de procesar información. Tiene un 99.9999% de disponibilidad,
Ustedes pueden acceder a ella prácticamente de cualquier región y los tiempos de respuesta son mínimos. Entonces, ustedes quieren una base de datos global, de alta disponibilidad y que escale horizontalmente, es Cloud Spanner. Sí, el bolsillo, efectivamente, Roger, porque es carísimo, pero vale la pena. Digamos que Cloud Spanner es el primo transaccional de BigQuery. Y llegamos a la parte interesante. Procesamiento y análisis. Si ustedes se fijan, dentro del ciclo de vida, hablamos de que yo necesito procesar la información. Dataflow está basado, es un runner, se conoce como runner, es el entorno en el que yo puedo correr una cosa que se llama Apache Beam. De hecho, di una conferencia hace un par de semanas ahí en los Data Days de Software Guru, en donde yo les enseñaba a generar pipelines de datos utilizando Apache Beam. ¿Qué es un pipeline? Un pipeline simplemente es un flujo de información que es procesada y tiene cierto tipo de operaciones como ETL, ELT o simplemente EL. Lo que hace Apache Beam es estos flujos de información que pueden ser por lotes, es decir, archivos, o por flujos, como puede ser Kafka o PubSub, los puede procesar utilizando cierto tipo de funciones y herramientas. Y entonces puede bifurcarlos, puede hacer operaciones de agregación, puede aplicarles funciones específicas, puede generar, como les comentaba, procesos paralelos y al final de cuentas llevarlos a un almacenamiento. El procesamiento de datos que utiliza Google es Apache Beam, que puede ser programado en Java, Python y SQL, y su runner se llama Dataflow. Pero no solo eso, este es el de Google. Ustedes ya hicieron su inversión en Hadoop. Ustedes ya tienen su clúster de Hadoop, ya lo utilizan, hacen sus analíticas, tienen sus datos, y de repente se dan cuenta, al final de cuentas, que tener infraestructura on-premise de Hadoop y que tener Big Data on-premise no es la mejor idea que puede haber. Afortunadamente, Google tiene Dataproc. No voy a irme con todos, no me voy a ir a mucho detalle. Dataproc es la implementación de clusters de Hadoop dentro de Google. Y entonces ahí tienen Hadoop, tienen HBase, tienen Spark, tienen Pig, tienen Hive. Todo este ecosistema de Hadoop está dentro de Dataproc. Cloud Composer es algo parecido a DIM, también maneja pipelines, pero Dataflow solo maneja pipelines utilizando algunas herramientas de Google y uno que otro conector de DIM. Cloud Composer puede manejar información tanto dentro de Google Cloud como on-premise. La diferencia es que Cloud Composer solamente funciona con Python, mientras que Dataflow es compatible con varios lenguajes. Y aquí nos volvemos a encontrar con BigQuery. Recuerden que BigQuery tiene dos naturalezas, la de almacenamiento y la de procesamiento. BigQuery me permite a mí, a través de tablas, es decir, de datos estructurados, realizar analítica. Y aquí es en donde se vuelve muy interesante. BigQuery hace analítica tradicional con SQL, en donde yo utilizo sentencias tradicionales, pero también, y esto no está dentro del alcance del curso, seguramente en un mes lo voy a dar, BigQuery maneja Machine Learning. Y la parte más bella de esto es que maneja Machine Learning utilizando consultas SQL.
No necesitan aprender absolutamente nada, no necesitan meterse con TensorFlow, ni hacer absolutamente nada de nada, ni Keras, ni nada. Es SQL puro para Machine Learning. Y entonces aquí les dice, se los voy a colocar porque es muy interesante. Todos los algoritmos de Machine Learning que ya están funcionando directamente dentro de BigQuery. Pero bueno, ¿qué tal si no quiero nada, si no quiero algo tan complicado, pero vengo del mundo de, no sé, de Pentaho? Ah, bueno. Ay, se me están viendo las cabras al monte. BigQuery también me permite hacer operaciones de BI. Entonces ustedes pueden hacer Business Intelligence directamente desde aquí. Pero para lo que vamos a trabajar BigQuery en este curso es para Data Warehouse. Y vamos para allá. Déjenme terminar nada más. Tenemos la plataforma de inteligencia artificial. Entonces tenemos inteligencia artificial tradicional, en donde nosotros podemos utilizar nuestros algoritmos y generar nuestros propios entrenamientos. También lo podemos hacer en Dataproc. Como les comento, Dataproc es la implementación de Hadoop. Entonces también tiene Spark y todo lo demás. Y aquí también podemos hacer Machine Learning e inteligencia artificial con todas las herramientas de Hadoop. Tengo la API de visión de Google, de reconocimiento de voz de Google, el Google Translate. Todas estas herramientas que nosotros utilizamos cotidianamente con Google tienen una API que yo puedo aprovechar y que ya están preentrenadas. Tengo una herramienta que se llama DataPrep, que me permite hacer operaciones, como su nombre lo indica, de preparación de datos. Esta también hace ETLs. Esta de aquí es muy importante. Cloud Data Loss Prevention. Si ustedes están utilizando datos personales o información sensible, esta herramienta me permite identificar direcciones, teléfonos, historial médico, nombres, nacionalidades, y puede advertirme sobre cierta información que estoy exponiendo. Y bueno, la API de inteligencia de video. Y bueno, tenemos la exploración y visualización. Looker. Looker es una de las nuevas monerías de Google, que digamos es la competencia de, ¿cómo se llama? La herramienta de BI de Microsoft. Bueno, ahorita me acuerdo de ella. Power BI, gracias René. Data Lab y Data Studio ya cambiaron. De hecho, ya se llama Vertex. Esta plataforma, de manera visual, se lo voy a colocar aquí. Me permite hacer varias operaciones de Machine Learning para aprendizaje automático. Bueno, para aprendizaje automático. Tenemos Data Lab y Data Studio, el BI. Puedo mandarlo directamente a Sheets de Google Workplace, o puedo sacar un catálogo de metadatos que se llama Data Catalog. Todas estas son las herramientas que manejan el ciclo de vida del dato dentro de Google Cloud. Y si ustedes se fijan, en almacenamiento y en procesamiento y análisis tenemos a BigQuery. Ahora, vamos a entrar en conceptos.
he estado machacándoles que es un data warehouse. ¿Qué es un data warehouse? Un data warehouse es un tipo de sistema de gestión de datos, bueno, ahorita lo arreglo, que es diseñado para habilitar y soportar actividades de inteligencia de negocios, particularmente para analítica. De hecho, BI y analítica es de lo que se trata el data warehouse. Los data warehouses son usados primordialmente para realizar consultas. De hecho, aquí es crítico el asunto. Cuando ustedes les hablan de data warehouse de cualquier proveedor, las consultas son SQL. Un data warehouse me permite, donde quiera que esté, realizar analítica utilizando SQL. Eso es un data warehouse. El data warehouse va a guardar información masiva que contienen grandes volúmenes de datos históricos de un negocio. Y aquí es en donde hay que hacer una diferenciación entre una cosa llamada OLAP y otra llamada OLTP. Cuando yo hablo de analítica, hablo de estructuras de datos distintos a los que yo voy a utilizar de manera cotidiana en mis sistemas transaccionales. Aquí voy a ser lo más específico posible para que podamos entender el concepto. El procesamiento analítico en línea se refiere a ciertas tecnologías que organizan grandes bases de datos estructuradas y soportan análisis complejos. Permiten realizar consultas analíticas sin afectar negativamente a los sistemas transaccionales. Fíjense, aquí dice grandes volúmenes de datos históricos. Y aquí hablamos de sin afectar negativamente a los sistemas transaccionales. ¿Qué nos dice esto del data warehouse? El data warehouse es creado primordialmente para analítica, para guardar información. Esta información está estructurada. Ahorita les digo que es un data lake para que lo podamos nosotros diferenciar. Y entonces las estructuras de los datos tienen que ser optimizadas para analítica. Si yo trato de hacer operaciones como lo hago en una base de datos tradicional, el data warehouse no me va a servir. ¿Por qué? Porque hace operaciones OLAP. Una estructura de una solución OLAP es una estructura muy distinta a la de una base de datos tradicional. Una base de datos tradicional es OLTP, procesamiento de transacciones en línea. Esto es lo cotidiano, es lo que hacemos nosotros cuando generamos aplicaciones. Este es el pan nuestro de cada día para los que estamos trabajando en desarrollo de software. Generamos una aplicación, la aplicación genera transacciones y estas transacciones se ven reflejadas en una base de datos SQL o no SQL. Las transacciones son continuas. Tengo operaciones de lectura-escritura. Tengo el famoso CRUD. Create, Replace, Update y Delete. Crear, reemplazar, actualizar y eliminar. Las transacciones significan que hay muchas operaciones de lectura y escritura dentro de mi base de datos. ¿Por qué? Porque estoy generando, porque en mi base de datos tengo una serie de renglones y estos renglones van a representar una transacción. Los sistemas OLTP se fijan muchísimo y prácticamente se basan en operaciones de lectura y escritura sobre renglones dentro de tablas. Un sistema OLAP es primordialmente de lectura. Nosotros vamos a hacer analítica. Sí, podemos agregar información, podemos añadirla, pero no hacemos operaciones unitarias en cada registro de nuestra base, sino que hacemos consultas masivas de todos los datos de mi base. Mientras que OLTP se basa en renglones, OLAP se basa en columnas. Mientras que en OLTP nosotros necesitamos hacer algo que se llama normalización, que también lo vamos a estar viendo en las próximas sesiones.
Inclusive hay varios niveles de normalización. Normalización lo que me dice es que yo voy a tener una tabla que no sea redundante con respecto a la información que tiene. Y entonces voy a tener una tabla únicamente con ciertos registros, y estos registros van a tener una relación con otra tabla en donde se registran distintas transacciones que se repiten. Y entonces tengo diversas formas de normalización. La primera forma normal, la segunda forma normal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Yo, a través de una base de datos relacional, como ocurre aquí, puedo tener diversas tablas que se relacionan unas con otras, y en cada tabla solo tengo la información mínima necesaria. Cuando yo hablo de OLAP, lo que voy a tener no es una tabla con múltiples relaciones, sino que voy a tener una tabla gigante. Cuando yo hablo de OLAP, no hablo de normalización, sino de denormalización. Y entonces, ¿qué es esto? Lo vamos a ver, así que no se preocupen. Es el proceso de añadir datos precomputados redundantes a partir de una base de datos relacional. Mientras que lo que hago con una base de datos relacional es tener tablas que se relacionan entre sí, cuando hago la denormalización hago una tabla gigantesca que no tiene relaciones, pero que sí tiene redundancia en sus datos. No se preocupen si no entienden el concepto, porque lo vamos a estar trabajando. Lo importante es que se entienda que en el caso de un data warehouse no hay información transaccional, sino de analítica. Y cuando nosotros hablamos de una base de datos relacional, entonces estamos hablando de operaciones de lectura y escritura en cada uno de los registros o renglones de esta base de datos. El concepto me gustaría que quedara claro porque es la base del data warehouse. ¿Hasta aquí estamos bien? Y aquí es en donde tengo que hacer una advertencia. El SQL que vamos a utilizar para analítica es distinto, aun cuando son exactamente las mismas instrucciones, tiene una aplicación distinta al que utilizamos nosotros con el SQL transaccional. Sí, es el mismo lenguaje, pero la aplicación en este caso es para analítica, no para transacciones. Y mientras que ustedes van a ver muchos joins y muchos inserts en las bases de datos relacionales, aquí nosotros vamos a tener muchos order by, vamos a tener muchos count, vamos a tener muchos, por ejemplo, cast, y vamos a tener ciertos elementos que sí son parte de SQL, pero que los estamos manejando de manera distinta. Esta es una advertencia porque las personas que manejan SQL relacional a lo mejor se sacan mucho de onda porque se están esforzando por normalizar una base de datos, y aquí les voy a decir algo totalmente distinto. Y entonces vamos a tener estructuras muy interesantes que vamos a estar estudiando durante todas estas sesiones. Muy bien. Si tienen dudas, como les comento, este es un curso introductorio. Si voy muy rápido, si no se entiende, si necesitan preguntar, háganlo. Como les comento, está diseñado para darme el tiempo de poder responder preguntas y preguntas básicas. ¿Ok? Entonces no tengan miedo. Ustedes están aquí precisamente para tener una persona hablándoles en vivo que pueda resolver sus preguntas. Lo peor que puede suceder es que les diga no sé. ¿Ok? Vamos a continuar. Yo creo que sí me voy a llevar las 2 horas. Bueno, ok. Está bien. Ahora bien, muchas personas podrían decir que BigQuery puede ser un data lake y no es así. ¿Qué es un data lake? Un data lake es un repositorio de almacenamiento centralizado que contiene grandes cantidades de datos provenientes en múltiples fuentes, en formato crudo, raw.
Y generalmente esos datos son no estructurados. En el Data Lake tengo información masiva, pero no está ni ordenada ni estructurada. El Data Lake es a donde yo aviento información. ¿Qué ocurre? De repente, bueno, una de las grandes ventajas que tenemos en la actualidad es que el almacenamiento es muy barato. El almacenamiento obviamente es muy barato comparado con lo que nosotros pagamos hace 20 años, 30 o 40 años. Anteriormente debíamos de ser muy cuidadosos con lo que guardábamos porque el almacenamiento costaba mucho. En este momento el almacenamiento cuesta centavos y nos da a las organizaciones la oportunidad de guardar absolutamente todo. ¿Para qué? Bueno, para utilizarlo después, pero guárdame todo. Y es ahí en donde tuve mi primer choque cultural con Big Data y con analítica hace algunos años. No voy a decir el nombre del proveedor. Me llama para dar una consultoría de Big Data. Me dice, oye, acabo de comprar el sistema más grandote que guarda petabytes de información. Ya llegaron estas personas, se tardaron un mes en instalarlo, pero ya tengo mi data lake y absolutamente todos los datos de esta organización los está aventando constantemente al data lake. Estoy orgullosísimo de decirte que tengo gigabytes de información por segundo llegando a mi data lake y mi data lake está ronroneando perfectamente. No, pues felicidades, la verdad, hiciste un gran esfuerzo, el data lake está funcionando, y bueno, exactamente qué es lo que quieres de mí. Dice, bueno, ya tengo el data lake, me aventé unos cuantos millones de pesos en mi data lake, ahora dime qué es lo que tengo que hacer con él. Y es ahí en donde viene un problema estructural. El almacenamiento está volviéndose tan barato que nosotros podemos guardar todo. Pero al final de cuentas, en donde nos topamos con un gran problema, es cómo vamos a extraer de este data lake, de un lago de información, de una fuente que contiene información cruda, datos que nos van a funcionar para el negocio. Está bien, vas a guardar todo. Pero ¿qué quieres extraer de ahí? Lo que vas a hacer, como la metáfora indica, tienes un lago y lo que vas a tener que hacer es dragar. Y lo que vas a tener que hacer es irte a la profundidad, sacar el limo que está allá abajo y procesarlo para sacar, no sé, alguna pepita de oro o para sacar, no sé, una bicicleta que perdiste hace 2 años o para buscar qué. ¿Cuál es el objeto del data lake? Ahorita les voy a hablar de los libros, René. Hay poquitos, pero sí hay algunos. El data lake es masivo, por lo general no es estructurado y contiene información. Y contiene múltiples fuentes que están alimentando al data lake y el data lake empieza a crecer. Para poder yo aprovechar el data lake, necesito realizar operaciones y de hecho lo voy a colocar por aquí. Bueno, ahorita no lo puedo editar. Que son operaciones que se conocen como de transformación, ETL o ELT o simplemente EL. ¿Cuáles son estas siglas? Es más, déjenme ver. Si tengo los apuntes, los voy a poder editar. Es mi primer curso de GCP. Es el primero que me dan chance. Terminando la sesión, actualizo el repositorio y esto que ven aquí se va a reflejar en el GitHub. Tenemos ETL, ELT y EL. Son operaciones de procesamiento de datos.
No, la voy a colocar así. E significa extraer. Es decir, adquirir información de una o varias fuentes. Y aquí podemos decir que existen dos tipos de fuentes. Tenemos fuentes por lotes o batch, que no son otra cosa más que archivos, elementos finitos, o por flujo o stream. Elementos que no tienen un fin delimitado y son generados o enviados en intervalos impredecibles. Generalmente. Entonces tenemos extraer. Vamos a continuar con la L. Significa cargar. Es decir, almacenar los elementos y le voy a colocar en un data store. Cuando ustedes encuentran la palabra data store, significa cualquier tipo de repositorio de datos. Un data store puede ser una libreta de anotaciones, puede ser una tablilla de arcilla, puede ser una base de datos relacional, puede ser un disco duro, un data store, o puede ser, por ejemplo, un data store en memoria, si se conocen. Ustedes van a almacenar datos. Data store es el concepto más genérico para el tema de almacenamiento de datos. Puede ser cualquiera de estas cosas. Y la T significa transformar. ¿Se acuerdan ustedes del ciclo de vida de software? Cuando nosotros vamos a dragar este lago, necesito algo que pueda cribar este limo y que pueda separar la arcilla y las piedras de las pepitas de oro. Necesito un proceso que transforme los datos crudos realizar las operaciones necesarias para convertir los datos crudos en datos útiles. Y entonces tengo ETL, extrae, transforma, carga. Aquí es en donde yo voy a utilizar un pipeline. Tengo ELT, extrae,
carga y transforma. Entonces, primero lo extraigo, lo guardo y lo transformo. Esto, ELT, es lo que nosotros podemos hacer con BigQuery. Tiene un costo. Ahorita les platico por qué. O, por ejemplo, yo ya tengo la información y entonces lo que voy a hacer es EL. Mi fuente es estructurada y ordenada y lo único que tengo que hacer es tomarla de su origen y guardarla en su destino. Y ya puedo procesarla. Este es un caso muy particular. Les voy a comentar de un cliente. Esta persona nos está diciendo que quiere realizar analítica con BigQuery, pero ya tiene una base de datos del proveedor más famoso de base de datos corporativo que existe. Y entonces, ¿cómo se llama? Tiene una herramienta que tiene el nombre de un puente en San Francisco que me permite hacer operaciones de transmisión de datos. Y quiere migrar sus datos a Google Cloud Platform. Me dice, oye, yo quiero a través de este gestor de base de datos gigantesco y de esta cosa con el nombre del puente de San Francisco, mandar mi información a un data lake y que del data lake BigQuery pueda consumir. E hizo la licitación. Yo podría darle eso que está pidiendo, pero a decir verdad también soy arquitecto y me gusta dar soluciones, no me gusta cobrar por dar problemas. Y entonces la primera pregunta que le hice a estas personas en la licitación es, oye, tu arquitectura de datos está mal. ¿Por qué no haces una operación directa, no al data lake, sino directa al al data warehouse? Ya tienes información estructurada, ya tienes una herramienta que te puede hacer ETLs. ¿Para qué le estás enviando al data lake? Considera que tu data lake es la base de datos transaccional. Haz las operaciones necesarias con la herramienta esta del Golden, como se llame, y mándame los datos directamente a BigQuery. No necesitas un data lake. Al final de cuentas, lo que vas a hacer es desordenar la información que ya está ordenada. Mejor estructúrala correctamente y mándala directamente a analítica. Y es lo que tienes que hacer. ¿Qué caso tiene gastarte millones de pesos en este sistema de base de datos carísimo y generar un data lake? La información ya está estructurada. El problema es que es transaccional. Lo único que tienes que hacer es convertir esta información en información de normalizada. Y entonces puedes hacer analítica sin tener que pasar por un data lake. Está haciendo un paso adicional. Efectivamente, Alfonso. Al final de cuentas, pues mi obligación, a pesar de que sí es una licitación y los demás están dando ¿cómo se llama? Una solución acorde a lo que pide el cliente, pues mi deber es decirle al cliente, oye, lo único que vas a hacer es gastar dinero, porque no te vas directo al Data Warehouse. Es ahí en donde esto se vuelve importante y es por lo que me está apasionando esto. Y es por lo que me gusta enseñarles esto, porque al final de cuentas, estos conceptos tan sencillos les pueden ahorrar millones de pesos. Y no estoy exagerando. Si ustedes saben los conceptos y saben cómo acomodarlos correctamente, recuerden, la nube les va a cobrar por lo que almacenan y consumen. Mientras menos almacenen, más ahorros van a tener. Y si consumen y almacenan de manera sabia, van a optimizar sus recursos. De eso se trata esto. Bueno, ya tenemos estas operaciones, espero que hayan quedado claras. Y el otro concepto es Datamart. Un Datamart es un almacén de datos relativo a un área, proyecto o interés particular dentro del negocio. BigQuery me permite ofrecer tablas, vistas y sesiones. No voy a hablar de ellas, voy a hablar de ellas mañana. Pueden picarle y ahí está la liga. Pero como les comento, las vamos a ver mañana.
las cuales pueden ser compartidas. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? Este segmento de mi dataset, que es la tabla gigantesca, le voy a dar acceso de lectura o de operación a un grupo en particular. Esta consulta que me genera ciertos datos, yo se la voy a poder pasar a estos analistas de aquí o les voy a publicar para que puedan trabajar con la información. Yo puedo delimitar dentro del dataset ciertas porciones bien definidas que puedo publicar o compartir con quien mis políticas me indiquen que puedo hacer. Y entonces, yo tengo varias maneras de hacerlo. A través del gestor de identidad, que es el clásico de Google, yo puedo generar listas de control de acceso y autorizaciones. Eso también lo vamos a ver. Pero si le pican a la liga, ahí van a tener la documentación, porque si se quieren adelantar un poquito. Y bueno, ya hablamos mucho de teoría. Vamos a trabajar con BigQuery. Estas son las ligas en donde ustedes pueden acceder a BigQuery. La primera habla del sandbox. ¿Qué es el sandbox? Es la zona de pruebas de BigQuery. Lo único que necesitan es una cuenta de Google. Entonces déjenme. Y la liga de aquí abajo, se las voy a colocar en el chat. Es a donde ustedes se van a acceder. Déjenme abro una ventana de incógnito. En un segundo, voy a cerrar algunas cosas. Aquí estoy con mi ventana de incógnito. Pego la URL que les coloqué en el chat. Entonces me dice accede. Déjenme ver cuál no tengo. Creo que es. Creo que esta no tiene. Ay, déjenme ver. No es contacto. Ahí está. ¿No se ve? A ver, vamos a ver. ¿Ya lo ven? Algo hice. Bueno, va de nuevo. Denme un segundo. Lo voy a hacer otra vez. Voy a abrir una ventana de incógnito. Aquí está. Voy a pegar la URL console.cloud, diagonal google.com, diagonal BigQuery. La pego aquí. Me pide el usuario, que era de contacto @palamsys. ¿Dónde está? De estoy seguro de que no tengo ninguna cuenta de Google. Ay, no me acuerdo. Déjame ver dónde está. Aquí está. Debe ser este. Ahí está. Y estoy entrando a la plataforma gratuita. Obviamente le digo que acepto las condiciones. No quiero actualizaciones y le voy a aceptar y continuar. No, no estamos viendo nada de eso, estamos viendo una pantalla la pantalla del Meet. Ah, qué raro. A ver, denme un segundo. Disculpen. Creo que cuando le pico a la cosa esta de incógnito, aquí está. ¿Ya la ven? Va de nuevo. No, ¿No? A ver. Creo que sí es porque es de incógnito. A ver, vamos a ver. ¿Ahora sí?
Ahí va, ahí va. Sí, ahora sí. Ah, ok, perfecto, muy bien. Otra vez, voy a salirme. Esta es una pantalla de incógnito. Voy a pegar otra vez la dirección. Uso una cuenta que yo sé que no tengo absolutamente nada, no está ligada a Google Cloud Platform. Y entonces tengo acceso a BigQuery. Necesito crear un proyecto. Aquí es en donde necesitamos trabajar con los proyectos. Esto es importante. Estamos utilizando el sandbox. Significa que no nos van a cobrar absolutamente nada. Si ustedes lo hicieron, no les va a pedir los datos no les va a pedir los datos de tarjeta de crédito ni nada. Simplemente les pide una cuenta de Google. Lo que tienen que hacer a ustedes también es generar un proyecto. Entonces, sin organización, le voy a dar proyecto nuevo. Y le voy a llamar proyecto-medio BigQuery. Pueden llamarlo como ustedes quieran. Y lo van a crear. Lo está generando. Una de las grandes ventajas que tiene BigQuery, y particularmente BigQuery, es que les permite trabajar dentro de este sandbox gratuito. No les va a cobrar un solo centavo. Obviamente no pueden pasarse de cierto límite. Es la mejor manera de aprender y no van a gastar un centavo. Entonces ya seleccioné el proyecto. Aquí están las consultas guardadas. Y esta es la interfaz web de BigQuery. BigQuery es parte de Google Cloud Platform. Voy a minimizar esto y voy a abrir una ventana del navegador de Pythonista. Está de aquí. Si yo quiero entrar con Google Cloud Platform, me voy a console.google.cloud.google.com. Y aquí tengo la interfaz de toda la plataforma de Google Cloud. ¿Cuál es la diferencia entre el sandbox y esto de aquí? Que el sandbox no me pide los datos de mi tarjeta de crédito. Si yo trato de entrar con Google Cloud Platform, es más, voy a entrar con otra cuenta. Tengo esta de aquí y entro a console.cloud.google. Lo primero que me va a decir, bueno, aquí también tengo ligada una tarjeta de crédito. ¿Cuál sería bueno? Bueno, lo primero que me va a decir es que necesito dar de alta una tarjeta de crédito. Y también tiene una promoción, tienes $300 gratis y cosas así. Si entran con esa liga que les di, la que está en el chat, console.cloud.google.com/BigQuery, no les va a pedir tarjeta de crédito. No les va a pedir que se registren ni que den sus datos personales. Usen esa liga. Si ustedes ya van a utilizar toda la infraestructura de Google Cloud, bueno, pues es nada más console.cloud.google.com y aquí, de entre todas las opciones que tiene Google Cloud, está BigQuery.
Este curso se va a basar, déjenme dejar entrar a alguien más, se va a basar en el sandbox. Ustedes no van a gastar un peso, no quiero que gasten. Y vamos a utilizar, si se fijan, ¿dónde está? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Tengo aquí tengo estos elementos. Tengo un explorador en donde yo tengo mi proyecto y el proyecto en este momento no tiene nada. Yo puedo hacer varias cosas. Puedo subir un dataset, que un dataset no es otra cosa más que un conjunto de datos, o puedo ver algunos datasets públicos. De este lado, yo tengo una ventana donde puedo tener varios editores y también puedo ver los resultados de mis operaciones. Voy a buscar agregar datos. A lo mejor se van a encontrar esto así. Oprimen este iconito y aparece esto. Y van a buscar agregar datos. Yo puedo utilizar datos de un proyecto o puedo utilizar conjuntos de datos públicos. Y entonces lo que tengo aquí son una serie de datasets. Tengo 234 resultados, en donde tengo detalles del COVID, donde tengo de una marca ficticia, datos de crímenes de Austin, o por ejemplo, tengo uno, ¿cómo se llama? Que es el que vamos a utilizar. Denme un segundo, dejen checar los apuntes. No, este no es. Que sería, bueno, tengo varios. Por ejemplo, uno que utilizan mucho en ejemplos es este que se llama Bikes. O Bike Share. Déjenme, traigo los apuntes aquí y lo voy a colocar en el gratuito. Aquí están mis apuntes. Me voy a GitHub. Y 341. Y por ejemplo, para que nos vayamos con el gusto de saber que ya empezamos con BigQuery, voy a hacer una consulta. Ah, se me olvidaba algo. Si ustedes van a utilizar Google Cloud Platform, una de las grandes ventajas que tiene Google es que tiene el nivel gratuito. Está en esta liga. Se los voy a pasar. De todas formas, necesitan meter su tarjeta de crédito, ¿eh? Y entonces aquí les dice qué productos son gratuitos y si es la primera vez que ustedes se meten, tienen $300 de crédito, creo que son por 3 meses para poder echar a perder. Y tengan mucho cuidado, ¿eh? Si la riegan, estos $300 normalmente les duran 2 días. Así que aguas. Y tienen productos que son gratuitos hasta cierto límite. Y aquí están todos los productos. Déjenme ver dónde está la BigQuery. Si ustedes no se pasan de 1 TB de consultas al mes y 10 GB de almacenamiento, no van a pagar nada. Entonces tienen datasets relativamente pequeños, estamos hablando de 2 o 3 GB, y solamente hacen consultas pequeñas sobre estos gigas, no se les va a cobrar. Esta es la capa gratuita. Se los voy a colocar para que lo tengan aquí también.
Y de todas formas, tienen el sandbox. En el sandbox, lo único que tienen que hacer es crear un proyecto y sobre ese proyecto trabajar. Vuelvo a los apuntes. Y vamos a trabajar con datos públicos de Stack Overflow. Si ustedes se fijan, aquí dice Public Data. Y aquí dice Stack Overflow. Entonces, aquí donde dice... Si no aparece aquí donde dice más acciones, también aparece agregar datos. Agregar datos, buscar conjuntos y vamos a buscar Stack Overflow. Y entonces tengo este dataset que tiene los datos de Stack Overflow. Aquí está la descripción. Hay algunos ejemplos. Y yo puedo ver el conjunto de datos. Fue creado en el 7 de septiembre de 2016, fue actualizado el 20 de marzo del 2019. Y los datos están en Estados Unidos. Estos son los detalles de Stack Overflow. Yo puedo ver el historial del proyecto, no hay mucho. No he hecho nada sobre él, ni tampoco tengo ningún tipo de consulta hecha sobre esto. Lo que voy a hacer es generar una consulta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a extraer el año de la columna, de la columna Creation Date, y lo voy a llamar año. Voy a extraer el mes de la misma columna Creation Date y se va a llamar mes, month. Voy a hacer un conteo sobre Creation Date y se va a llamar número de post. ¿De dónde? De este dataset. Fíjense cómo está construido. Para empezar, la referencia va a utilizar estas comillas acostadas. Es obligatorio que utilicen estas. No van a utilizar apóstrofes, ni comillas, ni las comillas que están apuntando hacia arriba, sino las comillas que están apuntando hacia abajo. ¿De dónde? De los datasets públicos, del dataset Overflow y de la tabla que se llama Stack Overflow Posts. En donde haya al menos una respuesta y voy a ordenar por año y mes. Voy a ordenar por año de forma ascendente y por mes de forma ascendente. Esto es lo que vamos a estar trabajando mañana y el miércoles. Vamos a trabajar en las consultas. En este momento es un acto de fe y es cosa de copiar y pegar. Copio. Tengo el editor. Pego. Y si la sintaxis es correcta, voy a hacer un poco más grande. Dice, voy a hacerlo más chico porque no se ve. A ver, déjenme muevo esto de aquí. Ahí está. Esto es una consulta. Esta consulta me dice que de entrada va a procesar 327.03 megas. Estas son otra de las grandes ventajas que tiene BigQuery. Antes de realizar la consulta, puede evaluar la cantidad de información que va a procesar. Esto es importante porque BigQuery les va a cobrar por almacenamiento y por procesamiento mensual.
Si yo les estoy hablando de que es gratis 1 TB y solamente estoy procesando 327 megas, pues obviamente estoy holgado, puedo hacer varios queries y no me va a costar tanto dinero. Le doy a ejecutar. Déjenme ver, esta consulta se procesará. Déjenme ver si están los tiempos, déjenme lo hago más pequeño. Y entonces aquí tengo los resultados de la consulta. Y entonces me dice que en julio de 2018 tuvo 4 posts, de 2008, perdón. En agosto de 2008 tuvo 3.947 y fue creciendo. Es la historia de las publicaciones de Stack Overflow mensuales hasta 2012. Yo puedo ver la información del trabajo. Ahorita vamos a ver cómo se borran, Eric. No te preocupes, se borran muy fácil. El proyecto con el que yo estoy utilizando este dataset, quién es mi usuario, dónde se encuentra el nodo en el que estoy trabajando, hora de creación, cuánto duró la consulta, cuántos bytes fueron procesados y cuántos se están facturando. Recuerden, si no pasa de 1 TB, es gratis. La prioridad del trabajo y el destino. Vamos a ver los detalles de la ejecución. Se tardó 1 segundo en procesar. La unidad que utiliza BigQuery para procesar se conoce como slot. Un slot no es otra cosa más que una unidad de cómputo. Se tardó 17 segundos una unidad de cómputo y solamente utilizó 423K. Si yo hiciera queries con datos más grandes, esto aumentaría. Y en algunos casos se darían cuenta de algo que me toma unos cuantos segundos, en realidad estaría consumiendo horas de cómputo. Y aquí me dice qué actividades fueron las que hizo. Primero, obtuvo los datos. En información del trabajo. Aquí en bytes facturados. Jorge. En detalles de ejecución me dice cómo funcionó. Tuvo un tiempo de espera, una operación de lectura, esta de procesamiento y de escritura muy poquito. Luego hizo agregación, es decir, los datos los ordenó. Lo más que hizo fue procesamiento y escritura. Lo que más hizo fue esperar a que estuviera disponible el dataset. Y luego viene la siguiente parte, que es la escritura, que se tardó 139 milisegundos en presentar la información. Yo puedo todavía desagregar un poco más. Me dice exactamente qué es lo que hizo. Luis, los datos procesados es la cantidad de información que arroja el resultado. No, es la cantidad de información que va a mover dentro de su sistema de cómputo. Al final de cuentas te va a dar, por ejemplo, si haces funciones de agregación, te va a sacar un promedio. Pero ese promedio lo hizo procesando, no sé, 5 teras de datos.
los bytes procesados son esos 5 teras de datos que tuve que procesar para sacar el promedio. Y no hay un lab por si no son muy grandes los datasets y hago malas consultas. Sí, sí, de hecho, la consulta tú no lo puedes ejecutar. Esta de aquí, si la sintaxis no es correcta de entrada. Entonces, si por ejemplo le coloco una S aquí, me marca un error. No encuentra monts dentro de mi tabla. Y no lo puede ejecutar. Bueno, lo ejecute y me va a marcar un error. Esa pregunta que hiciste, Eric, es muy interesante porque al final de cuentas, sí vas a consumir datos. Uno de los grandes problemas que vas a tener aquí es que a veces te vas a aventar queries que sí pueden ser muy costosos. Hay muchas reglas, primero, para crear las tablas y optimizar el procesamiento, y otras reglas para hacer que los queries sean más baratos. No sé si lleguemos a eso, yo espero que sí para el miércoles o el jueves. Déjenme ver si es posible. Y vamos a ver estas reglas de cómo nosotros podemos optimizar las consultas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Hay manera de, sí hay manera de ver cómo está estructurado el dataset. De hecho, el dataset maneja esquemas. ¿Tiene un plan de ejecución? No, Roger. En este caso, tu plan de ejecución es el query. Si te estás refiriendo a un pipeline, no. Lo que tú vas a ver aquí es el query y cómo va a ser las operaciones acorde al query que tú estás haciendo. Explorar datos. Déjame ver. Esto de aquí. Ah, esta es otra cosa interesante. Qué bueno que lo viste. Esto de explorar datos, que también es maravilloso, es un sistema de visualización de datos llamado Data Studio. Este no lo vamos a ver. Pero la gran ventaja que tiene Data Studio es que este es un sistema de visualización totalmente gratuito. Entonces, aquí tienes la tabla de resultados. Sí, es como tabló. Y es un sistema totalmente gratuito para visualización de datos. Lo que tienen que hacer es únicamente colocar las dimensiones. No sé si me dé tiempo de hablarles de Data Studio, pero pues la verdad es bastante bueno. Sí, es un Power BI bebé, efectivamente. Entonces, bueno, este es nuestro primer query. El día de mañana, como les comentaba, para que no se me decepcionen los que ya están, decepcionen los que ya están avanzados, mañana vamos a ver las bases de SQL. No se desesperen, vamos a hablar un poquito más de cómo está estructurado, de cómo funcionan las tablas, de qué es una vista, de todo este tipo de cosas, y vamos a hablar de SQL básico. ¿Ok? Entonces, bueno, sí me tardé, pensé que me iba a tardar un poquito menos, pero bueno, creo que aprovechamos el tiempo. La verdad es una herramienta muy poderosa. Ah, aquí hay algo muy importante. Si ustedes quieren ir más allá de este curso, les recomiendo mucho que se vayan a... Se llama Google Skill Boost, Cloud Skill Boost. Se los voy a colocar en el chat. O sea, queden con lo que yo les enseño. Aquí tienen ustedes rutas de aprendizaje. Estos son contenidos creados por Google para que aprendan a utilizar las herramientas. Y tienen un catálogo en donde ustedes, por ejemplo, pueden, por ejemplo, SQL.
Y son todos estos los cursos que tienen que ver con SQL. Los videos son gratuitos. Sin embargo, una de las grandes ventajas que tiene esta herramienta es que tiene laboratorios. Ustedes no tienen que poner su tarjeta de crédito, pero sí tienen que comprar créditos. Suena un poquito tonto, pero hay una suscripción a créditos y es mucho más barato, muchísimo más barato que hacerlo en una consola de Google Cloud. Y los laboratorios los llevan de la mano, paso a paso, para ganar práctica. Aquí les dice cuántos créditos cuestan. Y luego les enseño cómo adquirir créditos. Esta es la base de conocimientos y de aprendizaje de Google Cloud. Esta fue la herramienta que yo utilicé para mi certificación, tanto de Architect como de Data Engineer. Se las recomiendo, sí funciona. Y sobre todo, si no tienen práctica, les ayuda a practicar. ¿Ok? Bueno, y con esto terminamos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, 8:05 y procuro que el video esté esta misma noche. Todavía están a tiempo. Mañana entramos de lleno al curso, así que pueden invitar gente. Gracias y hasta mañana. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, bye. Gracias, hasta mañana. Gracias, descansen.